Muy buenas tardes. Estamos en la semana número 17, recursos naturales. Vamos a desarrollar este tema. Bueno, para esta semana, que es la semana número 17 en lo que es recursos naturales, vamos a definir lo que es un mineral. Por acá tenemos los minerales. ¿Qué son los minerales? Los minerales son sólidos cristalinos naturales que nos proporciona la naturaleza. Ahora, al decir que son sólidos cristalinos, un cristal es un sistema ordenado. O sea, este sistema ordenado tiene cierta disposición espacial. Ahora, al ser materiales generados por procesos naturales, vamos a decir que es la naturaleza la que nos está proporcionando. Su composición química es definida, es decir, se conoce cuál es su composición. Su procedencia es de origen inorgánico. Bueno, todos son de procedencia inorgánico. Así tenemos algunos ejemplos. Veamos por acá. Algunos minerales como la hematita, de donde vamos a obtener el hierro. La calcopirita, de donde obtenemos el cobre. La esfalerita oblenda, de la cual vamos a obtener el zinc. Y la galena, que va a servir para obtener plomo. Entonces, la hematita tiene por formulación hierro 2, oxígeno 3, óxido férrico. La calcopirita, su formulación sería cobre, ahí está cobre, calcopirita es cobre, hierro, ahí está hierro, Fe, azufre 2. Ahí está la formulación para la calcopirita. Cobre, hierro, azufre 2. Para la esfalerita oblenda, su formulación sería zinc, ahí está el zinc, unido al azufre, ¿no? Sería el sulfuro de zinc. Para la galena, su formulación va a ser sulfuro de plomo. Ahí está el plomo. Listo. Entonces el azufre con el plomo es la galena, el azufre con el zinc es la esfalerita oblenda, cobre, hierro, azufre 2 es la calcopirita, y la hematita es hierro 2, oxígeno 3. Bueno, no son los únicos minerales que se conocen. Aparte de estos minerales existen otros minerales más. Por ejemplo, también existe la calcita. Vamos a poner por acá la calcita. Está la calcita. La calcita viene a ser el carbonato, vamos a poner así, el carbonato de calcio, que se va a encontrar también en la caliza. Poner la caliza, esa es la calcita. Aparte de la calcita también está la pirita. Vamos a poner por acá a la pirita. Ahí está la pirita. La pirita viene a ser el hierro, ahí está hierro, azufre 2. Ahí está. Entonces ahí tenemos a la pirita, ¿no? Pirita. Calcita, pirita y así muchos otros minerales. Vamos a hablar ahora sobre la extracción de cada uno de estos minerales. Por ejemplo, nosotros tenemos para el hierro, ¿no? Para el hierro, ¿cómo se extrae el hierro? Vamos a ver dónde está el hierro, la extracción de hierro, vamos a ver. ¿Está bien? Para el hierro, nosotros tenemos que se necesita de 3 etapas para la obtención del hierro. La primera etapa de la obtención del hierro es formar monóxido de carbono, como lo podemos observar en este segundo cuadro. Entonces, para obtener monóxido de carbono, lo que yo necesito es carbón. El carbón más el oxígeno, obtengo monóxido de carbono. Entonces, vamos a analizar acá qué es lo que está sucediendo. El carbón, ¿no? El carbón, al reaccionar con el oxígeno, forma el monóxido de carbono. Ponemos por acá, ¿qué se está formando? Monóxido de carbono. Ahí está. Pero el monóxido de carbono no se ha oxidado completamente. Todavía le falta un oxígeno más para que esté oxidado completamente. Esta es una oxidación incompleta. Este monóxido de carbono lo voy a utilizar junto a mi mineral de hierro. ¿Quién era mi mineral de hierro? Es la hematita. Acá está la hematita, mi mineral de hierro.
el mineral de hierro, la hematita, se pone en contacto con el monóxido de carbono, ¿y qué va a suceder? Algo va a pasar acá. Se va a obtener el hierro líquido más, ahí está, más dióxido de carbono, CO2. Entonces, ¿qué tenemos acá? Lo que tenemos acá es que la hematita más el monóxido de carbono me está dando el hierro líquido, más el dióxido de carbono. ¿Qué es lo que está pasando? El monóxido de carbono está capturando al oxígeno de la hematita y se está convirtiendo en dióxido de carbono, liberando al hierro del oxígeno. Entonces el hierro queda libre, hierro líquido. Muy bien, nuevamente repasemos esta obtención de hierro. Tenemos aquí el carbón, también conocido con el nombre de coque. Ahí está el coque. Entonces nosotros tenemos coque o carbón. Entonces el carbón lo hacemos quemar en contacto con el oxígeno para formar monóxido de carbono. O sea, esto es una combustión incompleta. Luego a este monóxido de carbono lo colocamos al lado de nuestra hematita, de nuestro mineral, y nuestro mineral con el monóxido de carbono va a formar hierro líquido más dióxido de carbono. El dióxido de carbono que se está generando es un gas, ahí está, es un gas, y como gas se puede separar del hierro, ¿no? Se puede separar. A este proceso de acá se llama proceso de reducción, debido a que el monóxido de carbono está actuando como un agente reductor. Entonces vamos a ver cómo demostramos esto. Nosotros podemos decir que acá el carbono está trabajando con 2 más, y acá el carbono está trabajando con 4 más. Mira, el carbono está pasando de 2 a 4. ¿Qué significa eso? De 2 a 4 significa una oxidación. Y si el carbono se está oxidando, eso significa que esto viene a ser el agente. ¿Qué agente es? El agente reductor. Entonces, nuestro monóxido de carbono se comporta como agente reductor o reductor. Entonces, todo este proceso podemos decir que es un proceso de reducción. Es un proceso de reducción. Y nuestro agente reductor viene a ser el monóxido de carbono. Muy bien. En la tercera y última fase, se va a observar que en la cuba o crisol, donde esté el recipiente, donde esté contenido esta reacción, se van a formar 2 fases, en la cual en una de ellas va a aparecer el hierro, ¿no? En la parte de abajo aparece el hierro. Claro que es un hierro impuro todavía, pues, ¿no? Y en la parte de arriba va a aparecer la escoria, ¿no? La escoria. Entonces, por diferencia de densidad, se va a poder separar la escoria del hierro. Entonces, se separa en el tercer proceso por diferencia de densidades. Y así es como obtenemos hierro, pues, ¿no? Así obtenemos hierro. ¿Para qué sirve el hierro? Bueno, con hierro yo puedo obtener, ¿qué cosa? Puedo tener el acero, y así podemos tener variedades de aceros. Entonces, con el hierro me sirve de base para obtener, ¿qué cosa? El acero. Muy bien. Para el cobre, ¿cómo se obtiene cobre? Recordemos, para el cobre, según la mineralogía, ¿no? Según la mineralogía, ¿no? ¿Qué cosa es la mineralogía? Es la ciencia que estudia los minerales. La obtención de cobre se obtiene de un mineral. ¿Quién es ese mineral? Se llama calcopirita. Entonces ponemos por acá. La obtención de cobre se obtiene a partir de ¿quién? De la calcopirita. ¿Y quién es la calcopirita? Yo ya te lo mostré, ya te presenté a la calcopirita. La calcopirita es el cobre, ahí está el cobre. ¿Quién más? El hierro, azufre 2. Entonces, ¿cuál es el problema en la calcopirita? Separarlo del hierro y separarlo del azufre. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo separo al cobre del hierro? ¿Cómo lo separo del azufre? Entonces, para eso ya se conocen ciertas reacciones de separación. Entonces, vamos a hacer el proceso de separación en 4 etapas. Primera etapa, la etapa de tostación. Entonces, en la primera etapa tenemos la tostación. En la segunda etapa, la formación de la escoria. En la tercera etapa, la oxigenación. Y en la cuarta, la refinación electrolítica. Pues, ¿no? Ahí tenemos las 4 etapas para la obtención de cobre. Entonces, primera etapa, tostación. ¿Qué cosa es la tostación? La tostación es someter a este mineral a altas temperaturas. Entonces vamos a poner nuestra calcopirita, ahí está, cobre, hierro, azufre 2. Ahí está nuestra calcopirita, nuestro mineral. Lo calentamos, pero al calentarlo va a estar en contacto con el oxígeno. Ahí está, mira, cobre, hierro, azufre 2 más el oxígeno. A altas temperaturas esto reacciona. ¿Y qué se va a formar? El óxido, ahí está, el óxido ferroso. Más, ¿qué se va a formar?
el sulfuro cúprico, ahí está el sulfuro cúprico, más el azufre con el oxígeno forma el dióxido de carbono. De ellos, el dióxido de carbono es un gas, lo ponemos por acá, él es un gas, y como gas se puede eliminar, pues no, se va a separar de esta mezcla. Ahora, ¿cuál es el problema? Que tenemos óxido ferroso y sulfuro cúprico. Tenemos dos compuestos y yo solo quiero al cobre, entonces tengo que separarlo del óxido ferroso. ¿Cómo lo separamos del óxido ferroso? ¿No? ¿Cómo separamos al sulfuro cúprico del óxido ferroso? Y eso se logra mediante la formación de las llamadas escoria. ¿Qué cosa es una escoria? ¿Cómo está formada una escoria? Una escoria es igual, vamos a decir, a... ¿Cómo se forma escoria? Uniendo calcita, vamos a poner así, calcita más cuarzo. Ahí está el cuarzo. Entonces, si yo tengo calcita y tengo cuarzo, ¿qué obtengo? La escoria. Entonces, para formar escoria necesito estos dos minerales, calcita y cuarzo. ¿Y para qué me va a servir la formación de escoria? Para capturar al óxido ferroso. Entonces, con la formación de escoria, lo que estoy haciendo es capturar al óxido ferroso, porque el óxido ferroso va a ser soluble en la escoria, y yo puedo separarlo. Bien, vamos a ver cómo se forma la escoria. La calcita, ¿quién es la calcita? Es el carbonato de calcio. Ahí está la calcita, carbonato de calcio. Más el cuarzo. ¿Pero quién es el cuarzo? Es el dióxido de silicio. Entonces yo tengo carbonato de calcio y tengo dióxido de silicio. Ellos reaccionan para formar, ahí está, calcio 3, ¿no? Ahí está nuestra escoria. Entonces la escoria más, acá se está formando dióxido de carbono. Como podemos observar, la escoria, una vez que se formó, va a cumplir un papel. Su papel de la escoria es capturar al óxido ferroso. Además que tiene otras aplicaciones, como bajar la temperatura, ¿no? Bajar la temperatura de nuestro sistema también, pues, ¿no? Para hacer el proceso. Entonces, ¿qué ha hecho la escoria? La escoria ha capturado, ¿a quién está capturando la escoria? Al óxido ferroso, sirve para eso, para capturar al óxido ferroso. Entonces lo disuelve, se forma la escoria y se puede separar. El dióxido de carbono es un gas y como gas se puede separar, ¿no? Se puede eliminar ese gas. En la tercera etapa se forma una oxigenación. Como se ha formado la escoria, este proceso de formación de escoria ha ocurrido a unas temperaturas de 1100 grados aproximadamente. Y a estas altas temperaturas el sulfuro cúprico se transforma en el sulfuro cuproso. Ahí está. Observa la diferencia. Acá hay un cobre cúprico y acá hay dos cobres. Este es el cuproso. Entonces, una vez que se ha formado el sulfuro cuproso, rápidamente nosotros vamos a oxigenar. Una oxigenación. Y con esta oxigenación, el oxígeno, ¿no? El oxígeno va a capturar al azufre. ¿Y qué se va a formar? Se va a formar cobre líquido. Ahí está el cobre. Ya se obtuvo cobre, mira. El oxígeno captura al azufre y tendría el dióxido de azufre. Entonces tenemos el cobre líquido más dióxido de azufre. Pero como este dióxido de azufre es un gas, se puede eliminar. Entonces se va a separar el azufre del cobre. Y es así como obtenemos el cobre solito. Pues no, ya está solo el cobre, mira. Ya no está unido al hierro, ya no está unido al azufre. Lo hemos separado. Muy bien, entonces eso se logra con la oxigenación. Uno pensaría, ¿con esto ya terminó todo? No. Este cobre todavía tiene cierto grado de impurezas. Entonces, para tener una refinación, un cobre de mayor grado de pureza, tenemos que hacer una refinación electrolítica, en la cual, ¿no?, se hace pasar electricidad, este cobre líquido, se forman electrodos de cobre, y mediante una reacción de electrólisis, vamos a obtener cobre de alta pureza. ¿Qué cobre vamos a tener con una electrólisis? Vamos a tener cobre al 99,99% de pureza. Eso es lo que vamos a obtener. Entonces, repasemos la obtención del cobre. Primero, el cobre tiene como mineral a la calcopirita. ¿Quién es la calcopirita? La calcopirita es el cobre, hierro, azufre 2. 4 etapas para la obtención de cobre. La primera etapa es la tostación. Segunda etapa, formación de escoria. Tercera etapa, oxigenación. Y la cuarta etapa, la refinación electrolítica. En la primera etapa, la tostación, lo que se hace es someter a altas temperaturas al mineral, a nuestra calcopirita. La calcopirita, sometida a altas temperaturas y frente al oxígeno,
va a formar estos compuestos de acá. El óxido ferroso, el sulfuro cúprico y el dióxido de azufre. De los tres, el dióxido de azufre se separa porque es un gas. Quedan dos compuestos. El óxido ferroso lo vamos a separar con la formación de la escoria. ¿Cómo se forma escoria? Usando calcita más cuarzo. ¿Qué cosa es la calcita? Es el carbonato de calcio. ¿Qué cosa es el cuarzo? Es el óxido de silicio. Ellos, al reaccionar a 1100 grados, van a formar este compuesto que se va a llamar escoria. ¿Para qué va a servir esta escoria? Para capturar al óxido ferroso. Más la liberación de CO2. El CO2, como es un gas, se puede eliminar. Luego se hace una oxigenación. Como se está trabajando a altas temperaturas, 1100 grados aproximadamente, este sulfuro cúprico va a pasar a sulfuro cuproso, cobre 2 azufre, más el oxígeno que lo estoy oxigenando, va a formar el cobre líquido, más dióxido de azufre. Y como el dióxido de azufre es un gas, se puede separar. Y es de esa forma como obtenemos cobre puro, pues, ¿no? Pero este cobre, que aparentemente parece tener cierto grado de pureza, no lo es suficiente. Necesitamos cobre al 99,99% de pureza. ¿Y cómo se logra eso? Mediante una refinación electrolítica. Y ahí estarían los 4 procesos o etapas para la obtención del cobre. Ahora, como podemos observar, se han generado gases. ¿Qué gases se han generado? El dióxido de azufre, el monóxido de carbono y dióxido de azufre. Entonces, ¿qué se puede hacer con este dióxido de azufre? Vamos a verlo por acá. Este dióxido de azufre, ¿no? La industria minera, ¿qué es lo que hace? Lo aprovecha, no lo desperdicia este gas. Este dióxido de azufre, cuando sale, entra en contacto con el oxígeno del aire. Y ni bien entra en contacto con el oxígeno del aire, se convierte en el trióxido de azufre. Ahí está. Y este trióxido de azufre se le va a poner en contacto, con agua, ¿no? Una ducha de agua, ¿no? Una catarata de agua. Y cuando este gas se solubiliza en el agua, ¿qué va a pasar? Se va a formar, ¿qué cosa es esto? ¿Te acuerdas? Sí, tú te acuerdas, dime, ¿cómo se llama esto? Esto se llama ácido sulfúrico. Entonces mira, de la tostación de los minerales sulfurados, podemos obtener ácido sulfúrico. Y la industria minera hace eso. No pierde ese dióxido de azufre, con el oxígeno del aire forma trióxido de azufre, y ese trióxido de azufre más agua va a formar el ácido sulfúrico. Muy bien, y eso nos va a servir también en algún otro proceso, ¿no?, de la minería. Para el zinc, ¿cuál era el mineral para el zinc? Para el zinc el mineral se llama blenda. Blenda, o también llamada esfalerita. Y la blenda viene a ser el sulfuro de zinc. Ahí tenemos el sulfuro de zinc. Mira, acá son 2 nada más, el zinc y el azufre. ¿Cuál es el objetivo? Separar al zinc del azufre. O sea, ¿a quién hay que sacar de acá? Al azufre. Ya sabemos que para sacar al azufre, ¿qué necesito? Una tostación. Entonces, para obtención de zinc, tenemos 3 etapas importantes. La primera etapa se llama tostación. La segunda etapa se llama lixiviación. Y la tercera etapa se llama electrólisis. En la tostación se somete a la blenda a altas temperaturas en presencia del oxígeno. No te olvides, el oxígeno tiene que estar presente. Entonces, en la tostación, lo que se va a obtener es sulfuro de zinc, ahí está la blenda, más oxígeno molecular. Esto me va a dar, ahí está, óxido de zinc, más dióxido de azufre. Entonces, como podemos observar, en la tostación de la blenda, obtenemos óxido de zinc más dióxido de azufre. Este dióxido de azufre es un gas, y si es un gas, se puede eliminar. ¿Qué me quedó? El óxido de zinc. Ahora la pregunta es, si yo tengo el óxido de zinc, ¿qué cosa es una lixiviación? Bueno, en la lixiviación se observa que a este óxido le vamos a agregar ácido sulfúrico, H2SO4. Y cuando yo hago esto, estoy lixiviando, estoy haciendo una lixiviación. Entonces, cuando nosotros agregamos ácido sulfúrico a este óxido de zinc, este se va a convertir en el sulfato de zinc. Ahí está, sulfato de zinc. Más agua. Ahí está. Entonces tenemos la lixiviación, y en esta lixiviación el óxido de zinc ha reaccionado con el ácido sulfúrico para dar sulfato de zinc más
agua. Ya tenemos el sulfato de zinc y esto lo podemos mandar a un proceso de electrólisis, pues no, a una celda. Y ahí vamos a obtener zinc de alta pureza. Entonces la tercera etapa es en una electrólisis, para obtener zinc de alta pureza. Y acá ya lo que se obtiene ya es el zinc, pues no, el zinc. Muy bien, y ahí tenían las tres etapas para la obtención de zinc. Nuevamente, repasemos. El zinc, el mineral se llama blenda. Su fórmula sería sulfuro de zinc. Ahí está. Primera etapa, segunda etapa, tercera etapa. Tres etapas importantes. La primera etapa se llama tostación, la tostación de la blenda. Segunda etapa, la lixiviación. ¿A quién voy a lixiviar? Al óxido de zinc. Y tercera etapa, la electrólisis, para obtener zinc de alta pureza. La tostación consiste en someter a altas temperaturas al mineral en presencia del oxígeno para formar el dióxido de azufre. Así ya lo separamos del azufre. Nos queda el óxido de zinc. Entonces el óxido de zinc, en la etapa de la lixiviación, se le agrega ácido sulfúrico para formar el sulfato de zinc más agua. Una vez que se me ha formado el sulfato de zinc, ese sulfato de zinc puede entrar en un proceso de electrólisis para obtener zinc metálico de alta pureza. Bueno, hasta acá hemos visto tres procesos de obtención de metales, pues, ¿no? Ahora pasemos al oro. El oro, su símbolo es AU, ¿no? El oro se puede encontrar en pequeños granitos de oro, pues, ¿no? Entonces, estos granitos de oro, bueno, sería muy difícil estar recolectando granito por granito. Entonces, lo que se busca es poder concentrarlo, pues, ¿no? Y una forma de extraer oro, ¿no? Extraer oro es mediante la amalgamación. La amalgamación. Entonces, ¿qué cosa es la amalgamación? La amalgamación es utilizar una sustancia, como el mercurio, por ejemplo, que captura el oro. O sea, ¿qué cosa es la amalgamación? ¿Cómo lo podemos comprender la amalgamación? Vamos a poner el siguiente ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos arena de playa y tenemos sal. Y supongamos que yo te pido, supongamos un experimento, y te digo, tráeme 2 kilos de sal. Sal de cocina, pues. Y 2 kilos de arena. Y te digo, mézclalo, la arena y la sal. Tú lo mezclas muy bien, haces una buena mezcla de la arena y sal, y luego te pido ahora separa la arena de la sal. Tú me dirás, profe, ¿separar la arena de la sal? Claro, separa la arena de la sal. ¿Qué harías? ¿Qué harías para separar la arena de la sal? ¿Cómo lo separarías? Ah, muy bien, muy bien. Así es, ya te escuché, ya te escuché. Agregando agua, pues, ¿no? Agregando agua. Si le agregas agua, ¿quién se va a solubilizar en el agua? La sal, pues, ¿no? Entonces tú dices, profesor, la sal es soluble en el agua. Yo le agrego el agua y la sal comienza a disolverse. Lo bato para ayudar el proceso, bato, hasta que toda la sal se ha disuelto en el agua. ¿Y quién se va a quedar en el fondo? ¿Quién no se disuelve? La arena de playa, pues, ¿no? La arena no se disuelve en el agua. Entonces, ¿qué tenemos? Una solución salada y la arena que está en el fondo. Entonces, por decantación, yo puedo separar la arena del agua salada. Ahora la pregunta sería, ¿y cómo separo el agua de la sal? ¿No? Yo tengo sal y agua, y ahora quiero separarlos. ¿Cómo logro separarlos? ¿Cómo voy a lograr esta separación? Muy bien, muy bien. Así es, muy bien. Es correcto, pues, ¿no? Correcto. ¿Qué vas a hacer? Vas a calentar tu agua salada. Haces que hierva. Comienza a hervir, así. Y conforme va pasando el tiempo, el nivel del agua va a comenzar a descender. Y va a llegar un momento en que ya no va a haber agua. Todo el agua, ¿no? Se ha ido, pues, ¿no? Se ha ido todo el agua. ¿Y qué te ha quedado en el fondo? La sal. Y es así como obtenemos y recuperamos nuestros 2 kilos de sal, pues, ¿no? Porque nuestros 2 kilos de sal estaban ahí, pues, ¿no? Muy bien. Algo parecido ocurre en la amalgamación. En la amalgamación lo que se tiene, el líquido, ¿quién va a ser nuestro líquido? Nuestro líquido va a ser el mercurio. Ahí está, es el mercurio, Hg. Entonces, en la amalgamación se tiene un líquido. ¿Quién es ese líquido? El mercurio.
¿Qué es lo que se hace? Se tiene el mineral, ¿no? Se tiene la zona donde hay oro, y lo que voy a hacer es agregarle el mercurio. El mercurio va a comenzar a capturar los granitos de oro. Va a haber una absorción, se podría decir, ¿no? Entonces el oro comienza a ser capturado por el mercurio, se disuelve, se podría decir, y el mercurio se va a enriquecer de oro, pues, ¿no? Va a tener una alta concentración de oro. Luego lo separo, pues, de la arena, de la arcilla, de los silicatos, ¿no? Ya lo separo, y tengo mi mezcla, mi amalgama, que tiene oro y tiene mercurio. Ahora la pregunta es, ¿cómo separo el oro del mercurio? Calentando, muy bien, hay que calentar. Se calienta el mercurio con oro, ¿y quién se va a volatilizar? El mercurio. Se va todo el mercurio, y ¿qué te queda en el fondo? El oro, pues, ¿no? Y es así como se obtiene el oro mediante el proceso de amalgamación, pues, ¿no? Muy bien, ese sería un método o una forma de obtener el oro. El segundo método de obtener el oro es mediante la cianuración. La cianuración. ¿Qué cosa es una cianuración? Bueno, la cianuración es mediante la formación de complejos. Un complejo de oro. Entonces, ¿qué es lo que voy a formar ahora? Un complejo de oro. Eso es lo que voy a buscar. Entonces, en la cianuración, lo que yo quiero es formar un complejo de oro. Para ello se necesita a este compuesto. Ahí está. Este compuesto se llama cianuro de potasio. Entonces, al cianuro de potasio le voy a agregar agua, ¿no? Le voy a agregar agua y voy a formar una solución de cianuro de potasio. Entonces, de esta solución de cianuro de potasio, nosotros sabemos que se va a formar, ¿no? El ion potasio, ahí está, y el ion cianuro, ahí está. Entonces, tenemos los iones cianuro y tenemos los iones potasio. Entonces, ese es el cianuro de potasio más agua, forma los iones, ion potasio, el catión potasio y el anión cianuro. El cianuro es un ligando. El cianuro tiene la capacidad de unirse con el oro para formar un complejo. Y ahí es donde se va a formar el complejo de oro. Entonces, yo tengo mi muestra que tiene oro en pequeños granitos de oro. Ahora la pregunta es, ¿cómo extraigo el oro si tengo pequeños granitos de oro? Le agrego esta solución de cianuro de potasio en agua. Al agregarle el cianuro de potasio y agua, se va a formar el complejo. Vamos a ver cómo se forma este complejo. Tenemos el oro, pequeños granitos de oro, oro sólido, ahí está. Entonces, pequeños granitos de oro. Le voy a agregar el cianuro de potasio, KCN, ahí está el cianuro de potasio. Más agua, esto está en agua, pues, ¿no? Más oxígeno, es el oxígeno, ¿no? Disuelto en el agua. Todo esto de acá me da mi complejo. ¿Cuál es el complejo? El complejo sería el siguiente. Potasio, ahí está potasio. Vemos por acá un corchete, porque es un complejo. Ahí está. Ahí está. Y por acá se forma oro. Ahí está el oro, ¿no? El oro, el que me interesa a mí, el oro. Pero ¿qué ha pasado con el oro? Se ha unido al cianuro. Entonces, ¿cuántos cianuros se unen? Dos. Dos cianuros se están uniendo al oro, formando el llamado complejo. Este es un complejo. Entonces se ha conformado este complejo, ¿no? El complejo de oro. Muy bien, más, todo esto más, tenemos potasio y tenemos hidróxido. Se va a formar hidróxido de potasio. Muy bien, entonces ahí tenemos la formación del complejo de oro, ¿no? Y ahí hemos logrado separarlo de la arena, de la arcilla, de los demás, ¿no? De los demás componentes que no nos interesan. Muy bien, ahora, el problema está, ¿cómo lo saco al oro? Claro, el problema es cómo sacarlo al oro ahora. Recordemos que nosotros en reacciones químicas vimos una reacción. Si yo tenía AB, ahí está AB, y venía X, ahí está X podías desplazar o sustituir a uno de ellos. ¿Te acuerdas? Claro. Eso se llama reacción de sustitución. Entonces, X desplaza A. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? XB más A. Entonces, lo que tenemos que buscar es un elemento o una sustancia capaz de reemplazar al oro en el complejo.
Así es. Entonces, ¿quién va a ser este elemento? Va a ser el zinc. Entonces, nosotros vamos a tener nuestro complejo K, oro, cianuro 2, ¿no? Y vamos a agregar, ¿no? Vamos a agregar zinc, limaduras de zinc. Ahí está el zinc. Entonces, nosotros cuando agreguemos esta limadura de zinc, el zinc, ¿qué es lo que va a hacer? Va a desplazar al oro, ¿no? Lo va a sustituir, va a ser una reacción de sustitución, una reacción de desplazamiento. Muy bien. Entonces, nosotros agregamos el zinc sólido, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Se va a obtener, ¿no? El oro, AU, sólido, ¿no? Más, ahora, ¿qué pasó? Como el zinc está entrando dentro del complejo, se va a formar el complejo de zinc ahora. Entonces acá va a estar el zinc, cianuro 4, así, mira. Muy bien, entonces, ¿qué hemos obtenido? El oro, mira, ya obtuvimos el oro. De esta forma obtenemos oro mediante la cianuración. Entonces, repasando el proceso de cianuración. Entonces, ¿qué buscamos en una cianuración? Formar un complejo de oro. ¿Cómo se forma el complejo de oro? Con cianuro de potasio. Entonces, el cianuro de potasio más agua, ahí está, mira, cianuro de potasio más agua forma el ion potasio más los iones cianuro. Ahí está. Ahora, esta solución de cianuro de potasio le agregamos al oro, ¿no? A nuestro oro. Entonces, ¿qué va a pasar? El cianuro va a capturar al oro y va a formar el complejo de oro. Tenemos oro, cianuro 2, potasio. Es un complejo. Este complejo que se ha formado, ¿no? Se puede separar, y una vez que lo tenemos, ahora es separar al oro del complejo. ¿Cómo lo hacemos? Mediante una reacción de sustitución. ¿Y quién va a ser nuestra sustancia que va a sustituir al oro? Va a ser el zinc. Por eso se agrega limadura de zinc, porque el zinc lo que va a hacer es desplazar o sustituir al oro en el complejo. Entonces el zinc entra, desplaza al oro, ¿no? Y se forma oro más cianuro de zinc, potasio, ¿no? Un complejo de zinc. Bien, hasta ahí tenemos pues lo que es nuestros minerales, cómo obtener los diferentes minerales. Ahora pasamos rápidamente a lo que es el petróleo. ¿Qué cosa es el petróleo? El petróleo, jóvenes, es una mezcla, vamos a poner así, es una mezcla de hidrocarburos. Ahí está, hidrocarburos. Eso es el petróleo. ¿Qué cosa es el petróleo? El petróleo es una mezcla ¿de qué cosa? De hidrocarburos. ¿Qué hidrocarburos tiene el petróleo? Tiene diferentes hidrocarburos. Por ejemplo, tiene metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, heptano, octano, nonano, decano, indecano, decano. Ahí va a estar la gasolina en el petróleo, los aceites ligeros, los aceites lubricantes, la parafina, el asfalto, etcétera, pues, ¿no? El querosene, todo eso tiene el petróleo. Ahora, ¿qué sabemos del petróleo? Los 4 primeros hidrocarburos, metano, etano, propano y butano, son gases. Entonces, el metano, que es el CH4, ¿qué cosa es? Un gas. Este gas, que se llama metano, tiene una temperatura de ebullición, vamos a llamarle temperatura T1, pues, ¿no? El etano también es un gas, tiene una temperatura de ebullición. El propano también es un gas. El butano es un gas. Entonces, como podemos ver, los 4 primeros hidrocarburos son gases y se va a poder separar del petróleo con mucha facilidad. Los que son líquidos, como la gasolina, el aceite, ¿no? Estos que ya son líquidos son un poquito más difíciles de separarlos. Como están mezclados, hay que separarlos. ¿Cómo se separa una mezcla de líquidos? Bueno, ahí viene el problema. Para separarlo vamos a utilizar los puntos de ebullición. Podemos poner por acá, para separar estos líquidos que voy a utilizar, los puntos de ebullición. Ahí están, los puntos de ebullición. Cada uno de ellos va a tener una temperatura o punto de ebullición. Entonces yo dije, la gasolina tiene su temperatura de ebullición. El aceite ligero tiene su temperatura de ebullición. El aceite lubricante tiene su temperatura de ebullición. Y la parafina tiene su temperatura de ebullición. Entonces, ¿cómo vamos a separarlos a ellos? Aprovechándome de eso. Me voy a aprovechar del punto de ebullición. Entonces lo que se hace es, se tiene petróleo crudo,
de su petróleo crudo, esta mezcla de hidrocarburos, y lo voy a inyectar en una columna. Esta columna se llama una columna de destilación. Entonces, ¿qué columna es esta? Una columna de destilación. Ahí está. Nosotros tenemos aquí una columna de destilación. Entonces vamos a refinar al petróleo, pues, ¿no? Entonces en esta refinación vamos a destilar al petróleo. ¿Cómo se hace una destilación? Conociendo las temperaturas de ebullición o puntos de ebullición. Se inyecta por acá petróleo a una temperatura promedio de 370 grados, ¿no? Y al inyectar el petróleo comienza a venir por acá, ¿no? Entra el petróleo en forma gasificada y va a comenzar a subir. Conforme va subiendo, va a perder temperatura. O sea, la temperatura, mientras va subiendo, pierde temperatura. Ahí está. Y aquellos que son gases van a salir por acá, ¿no? ¿Quiénes son gases? El metano, etano, propano, butano. Ellos van a ser conducidos por acá. Ahí está. Entonces, lo que son gases, metano, etano, propano, butano, pueden salir por acá sin ningún problema. En cambio, la gasolina, que tiene una temperatura de ebullición, va a comenzar a condensarse en esta parte. Y si hay una condensación, acá se va a formar, ¿no?, un líquido. Y ese líquido se puede orientar y separar, porque a esta temperatura se condensa la gasolina. A esta altura hay otra temperatura, ¿no?, que es mayor, y a esa temperatura se condensa el aceite, por ejemplo. Entonces los aceites se condensan por acá, los aceites lubricantes por acá, las parafinas por acá, y los de alto peso molecular, como el asfalto, va a estar en el fondo, ¿no? Acá va a estar el asfalto. Entonces, tenemos el asfalto, la parafina, los aceites lubricantes, ligeros, la gasolina, el queroseno, el ASNAF, todos ellos se van a condensar a una cierta altura de nuestra columna de destilación. Y es así como nosotros refinamos el petróleo. Separamos sus diferentes componentes. ¿Muy bien? Y eso es lo que tenemos del petróleo. Seguimos. Del petróleo lo que se busca es obtener la gasolina, o sea, aquellas cadenas alrededor de 5 a 12 carbonos. Entonces, la gasolina, jóvenes, es una mezcla de hidrocarburos de cadena de carbonos de 5 hasta 12. La gasolina se mide a través del octanaje. Entonces, yo quiero saber si tengo una buena gasolina, yo mido su octanaje. ¿Qué cosa es el octanaje o índice de octano? El octanaje o índice de octano es el número que indica la capacidad antidetonante de la gasolina. Ahí está. Entonces, ¿qué cosa es el octanaje o índice de octano? Es el número que indica la capacidad antidetonante de la gasolina. Hay gasolinas cuyo octano o octanaje, ¿no? Vamos a poner por acá. Vamos a poner octanaje, vamos a relacionarlo, octanaje, cuyo octanaje es 0, ¿no? Su octanaje es 0 o su octanaje es 100. Por ejemplo, ¿a quién se considera que tiene un octanaje 0? A los N-heptanos. Por ejemplo, los N-heptanos, los de cadena lineal, de 7 carbonos, se dice que tienen un nivel de octanaje igual a 0. Se tiene 100 de octanaje para el 2,2,4 trimetilpentano, por ejemplo. Entonces él tiene un alto nivel de octanaje. Así es. ¿Qué cosa era la gasolina? La gasolina es una mezcla de hidrocarburos, de carbono 5 hasta carbono 12, de los cuales la calidad, vamos a decir así, la calidad de la gasolina está definida por las cadenas de 8, ¿no? Las cadenas de 8, los octanos, definen la calidad de la gasolina, pues, ¿no? Bien. Hay aditivos que mejoran a la gasolina, ¿no? Lo mejoran en su poder antidetonante. Estos aditivos pueden ser hechos a bases de plomo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el tetrametil de plomo o el tetraetil de plomo. Pero el problema del tetrametil de plomo y el tetraetil de plomo es que son contaminantes, en los cuales se está buscando reemplazarlo, pues, ¿no? ¿Y quién lo está reemplazando? ¿Qué aditivo? Es este de acá. Este aditivo, ¿no?, que se agrega a la gasolina, sirve para evitar que la gasolina esté contaminando el medio ambiente, pues, ¿no? ¿Cómo se llama? A ver, bueno, en su nombre podemos decir que este aditivo lo podemos llamar de la siguiente forma. Podemos decir que se llama, a ver, metil, este es el metil, acá está, él es el metil,
Este de acá es el terbutil, vamos a este es el terbutil. Y esto de acá, ¿qué función es? Es el éter. Entonces nuestro aditivo que mejora la gasolina se llama metil terbutil, ahí está, éter, ¿no? Ahí está, metil terbutil éter. Es un aditivo que mejora a nuestra gasolina. En la destilación del petróleo se obtienen cadenas muy grandes, ¿no? Hay cadenas que pueden ser muy grandes, por ejemplo, cadenas de 16 carbonos. Entonces, cuando las cadenas son muy grandes la cadena, lo que se busca es romper esta cadena. ¿Y cómo se rompe la cadena? ¿Cómo se llama el proceso de romper o de ruptura de estas cadenas muy grandes? Se le va a conocer como cracking. Entonces, ¿qué cosa es el cracking? Es el rompimiento de cadenas muy grandes. No, así es. Se le aplica un cracking a esta cadena de 16 carbonos para obtener dos cadenas de 8 carbonos. Así, mira. En ecuación sería así. C16H34. Esto se va a transformar en C8H18 más C8H16. Así, mira. Y de esa forma estamos obteniendo cadenas de 8 carbonos. En otras palabras, ¿no? Octanos. Y los octanos que hacían mejoraban la calidad de la gasolina, pues, ¿no? Eso es lo que se busca con el cracking del petróleo. Muy bien. Algo rápido para ver lo que es el petróleo. El petróleo tiene una infinidad de, ¿no?, aplicaciones en lo que es la industria. Pasamos ahora rápidamente a lo que es carbón. ¿Qué sabemos del carbón? Bueno, el carbón que se obtiene viene de la degradación debido a la presión y temperatura de pantanos o tejidos vegetales. Cuando nosotros tenemos un tejido vegetal, este tiene carbono, oxígeno, nitrógeno, y debido a que están bajo tierra, la presión y la temperatura va a hacer que el oxígeno, el nitrógeno se separe de la estructura, ¿no?, vegetal. Con el tiempo solo va a quedar el carbón. Entonces, nosotros podemos determinar tener reservas de carbón, ¿no? El Perú tiene muchas reservas de carbón, en la cual nosotros podemos decir que un carbón que se puede utilizar industrialmente es la antracita, por ejemplo, donde su contenido de carbón es 90% de carbón. ¿Qué significa eso? Que este carbón es antiguo, pues, ¿no? Proviene de un pantano antiguo, a aproximadamente 200, 300 millones de años. Entonces hay pantanos que han existido hace 300 millones de años. Han sido pantanos sobre pantanos, sobre pantanos, sobre pantanos, sedimento, arena, roca. Al ser enterrado, este pantano se ha convertido, ¿qué?, en una mina de carbón. Ahora, en estas minas de carbón se va a tener el contenido de carbón. Cuanto más antiguo sea este pantano, más contenido de carbón va a tener. Entonces va a ser más antigua, pues, ¿no? En cambio, aquellos que tienen poco contenido de carbón, por ejemplo, 55% de carbón, es bajo. Entonces proviene de un pantano joven, pues, ¿no? Entonces es un carbón joven. Por ejemplo, la turba, pues, ¿no? La turba proviene, ¿no?, o mejor dicho, es un carbón joven. Le sigue el lignito, la hulla y finalmente la antracita. Ahora, el contenido de carbón está relacionado con su antigüedad, pero también está relacionado con el poder calorífico. Cuanto más carbón tenga, más poder calorífico va a tener. Va a ser directamente proporcional el poder calorífico con el porcentaje de carbón. Entonces, a mayor porcentaje de carbón, mayor poder calorífico. Entonces, la antracita presenta mayor poder calorífico que la turba o que el lignito. Entonces, si yo tengo lignito y tengo antracita, ¿quién tiene mayor poder calorífico? La antracita. ¿Por qué razón? Por tener mayor porcentaje de carbón. Algo adicional, podríamos decir, si nosotros tenemos un mineral, ahora vamos a poner un mineral, para las preguntas los problemas que vamos a desarrollar en brevedad. Los minerales tienen dos partes importantes. Cuando nosotros tenemos un mineral, podemos decir que esta parte del mineral, ¿no?, es la parte valiosa. Entonces podemos decir, esto es el mineral valioso. Y esta parte de acá, ¿no?, esta parte de acá no tiene valor económico, o su valor económico es tan bajo que no nos interesa, pues, ¿no? Es de bajo interés económico. Muy bien, entonces, los minerales tienen dos partes importantes. Una parte es el mineral valioso y otra parte es la parte de menor valor económico.
Su valor económico es muy bajo. A esta parte donde su valor económico es bajo, le vamos a llamar ganga. Ganga. Entonces, ¿qué cosa es la ganga? Es la parte del mineral de bajo valor económico. Si yo tengo el mineral valioso y lo uno con la ganga, todo se le va a llamar mena. Entonces, ¿qué cosa es la mena? La mena es el todo, es nuestro mineral al 100%. Entonces, la mena, ¿qué representa? El 100%. Ahí está, es el 100%. El mineral valioso es un A%. Y la ganga debe ser un B%. La sumatoria de A% más B%, ¿qué me debe dar? El 100%. Y eso nos va a ayudar en los cálculos matemáticos, pues, ¿no? Otro dato adicional, una tonelada métrica. ¿Qué cosa es un TM? Ahí está, un TM. ¿A cuánto equivale una tonelada métrica? Un TM o una tonelada métrica te equivale a 1000, ahí está, 1000 kilogramos. Eso es una tonelada métrica. Entonces, un TM, una tonelada métrica, es igual a 1000 kilogramos. Muy bien, hacemos un repaso de la teoría para ver si ha quedado alguna duda. Entonces, vemos qué son los minerales, por acá. Entonces, vamos a ver. Tenemos recurso natural. ¿Qué cosa es un recurso? Un recurso, ¿no? Un recurso es algo que nosotros podemos usar, pues, ¿no? Para nuestro beneficio, pues, ¿no? El Perú tiene muchos recursos naturales. Tenemos minerales, tenemos petróleo, tenemos carbón, tenemos gas. En la historia, recordemos que el Perú siempre ha tenido un recurso natural que explotar, pues, ¿no? Históricamente podemos ver que siempre el país ha podido sacar su presupuesto nacional a través de estos recursos naturales. ¿Qué es un recurso natural? O mejor dicho, vamos a ver cuáles son los recursos naturales. Tenemos tres tipos de recursos naturales que vamos a ver el día de hoy. Los minerales es uno de ellos, uno. El petróleo, dos. Y el carbón. Y el gas de camisea, ¿verdad? El gas de camisea. Ponemos por acá, los minerales. ¿Qué son los minerales? Son sólidos cristalinos. ¿Qué significa cristalino? Ah, que son ordenados. Así es, son ordenados, no son desordenados. Un cristal es un sistema ordenado. Puede ser un prisma, puede ser un cubo centrado, de cara centrada, puede ser un paralelepípedo, una bipirámide. Hay diferentes tipos de estructuras cristalinas. Entonces los minerales son sólidos cristalinos. Son naturales, claro, son naturales. La naturaleza nos los proporciona. No son artificiales, no lo ha propuesto el hombre no lo ha creado. Son de la naturaleza. Ahora, decimos que son de la naturaleza porque al ser materiales generados por los procesos naturales, pues, ¿no? Su composición química es definida. Entonces, ¿su composición química cómo es? Definida. Tiene composición química. Su procedencia es de origen inorgánico. Ahí está. No son orgánicos, no, son inorgánicos. Algunos minerales por acá, para ilustrar, tenemos la hematita. De la hematita, ¿qué vamos a obtener? El hierro. Ahí está. Entonces yo digo, yo tengo hematita. ¿Qué obtengo de la hematita? El hierro. ¿Cuál es el compuesto del mineral? Es el óxido férrico. La calcopirita. ¿Qué voy a obtener de la calcopirita? El cobre, pues, ¿no? El cobre. Ahí está el cobre. Entonces, de la calcopirita obtenemos el cobre. Su fórmula del mineral: cobre, hierro, azufre 2. De la esfalerita oblenda, ¿qué vamos a obtener? El zinc. Ahí está el zinc, vamos a obtener de la esfalerita oblenda. De esta esfalerita oblenda tenemos el sulfuro de zinc, que sería la fórmula del mineral, pues, ¿no? La galena, ¿qué voy a obtener de la galena? El plomo, pues, ¿no? Ahí está el plomo, que su fórmula sería sulfuro de plomo, pues, ¿no? Si yo quiero obtener cemento, el cemento, bueno, se obtiene de la caliza o de la calcita. Bueno, la caliza tiene una alta concentración, ¿no? De calcita, que es nuestro mineral. Entonces tenemos carbonato de calcio. Claro que al carbonato de calcio, para obtener el cemento, hay que someterlo a altas temperaturas. Convertir el carbonato en óxido de calcio, la cal viva. Luego agregarle agua, formar la cal apagada, mezclarlo con silicato. Tenemos por acá la calcita, pues, ¿no? Calcita. Ahí está la calcita. ¿Para qué va a servir la calcita o caliza?
va a servir para la obtención del cemento. Entonces, la calcita se somete a altas temperaturas para transformarlo en el óxido de calcio. Una vez formado el óxido de calcio, lo mezclo con silicato, con hematita, con yeso, y la mezcla me sirve para formar el cemento y otros aditivos más, pues, ¿no? La pirita, acá tenemos la pirita, que es otro mineral, hierro, azufre 2. Y así tenemos toda una serie de minerales. Muy bien, en la industria minera, en la minería, tenemos pues la obtención de hierro. En la metalurgia del hierro también se le llama siderurgia. Vamos a poner por acá, esto también se le llama siderurgia. Entonces, ¿qué cosa es la siderurgia? Es la metalurgia del hierro. Entonces, en la siderurgia o metalurgia del hierro, ¿no?, se va a obtener, se necesita para los procesos de obtención de hierro el coque. ¿Qué cosa es el coque? Es carbón. Ahí está el carbón. Entonces, este carbón reacciona con el oxígeno para formar monóxido de carbono. Y este se va a convertir en mi reductor. Ahora, lo pongo en contacto con la hematita, porque esta es la hematita con el monóxido de carbono, que es nuestro agente reductor, se va a convertir la hematita en hierro, más dióxido de carbono. Y este dióxido de carbono, como es un gas, se puede eliminar. Y en la tercera etapa, o en la tercera fase, vamos a ver que el hierro líquido que se ha formado, ¿no?, este hierro líquido, con la escoria se van a separar. Y tú dirás, ¿por qué? Por la diferencia de densidades. La escoria tiene menor densidad, entonces flota, y el hierro tiene mayor densidad, se va al fondo, pues, ¿no? Entonces, por diferencia de densidades, nosotros podemos separar el hierro de la escoria. Muy bien, y es así como obtenemos el hierro. ¿Para qué sirve el hierro? El hierro ya sirve para obtener acero, pues, ¿no? De ahí, con una mezcla de carbón, nosotros podemos obtener diferentes tipos de acero. Cobre. El cobre, ¿no?, tiene como mineral a la calcopirita. La calcopirita es el cobre, hierro, azufre 2. 4 etapas para la obtención de cobre: la tostación, la formación de escoria, la oxigenación y la refinación electrolítica. En la tostación se busca que el oxígeno, frente al mineral calcopirita a altas temperaturas, capture el azufre, ¿no? Que el azufre es el primero en salir, mira, vamos a buscar que salga el azufre, o el hierro, ¿no? Entonces, el oxígeno reacciona con el hierro para formar óxido ferroso. El azufre reacciona con el cobre para formar sulfuro cúprico. Y el azufre reacciona con el oxígeno para formar dióxido de azufre. Como este es un gas, se puede liberar o se puede separar fácilmente. Tenemos acá, como podemos observar, nuestro óxido ferroso y nuestro sulfuro cúprico. Yo no lo quiero al óxido ferroso, no quiero que esté aquí. Tengo que separarlo a él. Para separar al óxido ferroso, ¿qué voy a utilizar? La formación de escoria. La escoria me va a servir para capturar a este óxido ferroso. ¿Cómo se forma escoria? Con la calcita más el cuarzo. La calcita es el carbonato de calcio y el cuarzo es el óxido de silicio. Juntos te forman la escoria, un silicato de calcio. Esta escoria captura al óxido ferroso. Mira, ya lo capturamos al óxido ferroso, ¿no? Y entonces, y se forma CO2 que se libera como gas. Entonces el óxido ferroso ya fue separado del sulfuro cuproso. Pero como este proceso de formación de escoria está ocurriendo a 1100 grados, son altas temperaturas, entonces este sulfuro cúprico se va a transformar en el sulfuro cuproso, azufre cobre 2. Inyectamos oxígeno, oxigenamos nuestro sistema, el oxígeno captura el azufre y va a formar dióxido de azufre más cobre líquido. Este cobre todavía es impuro, así que lo vamos a enfriar formando placas que van a servir como electrodos dentro de una electrólisis, donde se va a obtener cobre de alta pureza, cobre de 99,99% de pureza. Muy bien, esa es la obtención de cobre. Como podemos observar, habían gases que se liberaban como el dióxido de azufre. Este gas que se produce en la tostación lo vamos a aprovechar, ¿no? Dejamos que entre en contacto con el oxígeno del aire para que forme trióxido de azufre. Y luego lo ponemos en contacto con el agua para formar ácido sulfúrico. Este ácido sulfúrico nos va a servir para la lixiviación. Entonces, la minería produce grandes cantidades de ácido sulfúrico, ¿no?, que lo va a utilizar en la lixiviación. Veamos este proceso de lixiviación en la obtención del zinc. El zinc tiene por mineral la blenda, que es el sulfuro de zinc. Primera etapa, tostación.
La tostación es someter al mineral a altas temperaturas. En contacto con el oxígeno captura el azufre, formando el dióxido de azufre. Como es un gas, se separa. El óxido de zinc que queda remanente se hace reaccionar con el ácido sulfúrico. Este proceso se llama lixiviación. Se forma el sulfato de zinc más agua. Este sulfato de zinc, la solución de sulfato de zinc, ya se lo lleva a un proceso de electrólisis y se va a depositar zinc de alta pureza. Entonces, zinc sólido de alta pureza, mediante una electrólisis. El oro. ¿Cómo se obtiene oro? Mediante dos procesos, la amalgamación y la cianuración. La amalgamación significa utilizar mercurio, que es un líquido. Entonces, este mercurio captura el oro, ¿no? Captura el oro, y luego, calentando, se va a eliminar el mercurio y queda en el fondo el oro. El proceso de cianuración es la formación de un complejo de oro. Ahora, este complejo de oro lo tiene que hacer mediante alguna sustancia, y la sustancia que va a servir para formar este complejo de oro es el cianuro de potasio. El cianuro de potasio se disuelve en agua para que forme los iones potasio y cianuro. Esta solución de cianuro de potasio se hace poner en contacto con el oro, ¿no? Con la muestra que tiene el oro. ¿Y qué va a hacer? Va a comenzar a capturar el oro, captura oro, hasta formar un complejo de oro. Y acá está el complejo. Oro, cianuro 2, potasio. Este es el complejo de oro. Ahora, se separa de la arcilla, de todos los demás componentes, la solución. Ahora, el problema es sacar al oro de ese complejo. ¿Cómo separamos al oro de ese complejo? Mediante una reacción de sustitución. ¿Qué es lo que está pasando acá? X, y acá tenemos AB. Entonces, X viene por acá, ocupa el lugar de A sale, y B se queda, pues, ¿no? Entonces, X se une con B, más A que ha sido liberado, pues, ¿no? Ha habido una reacción de sustitución. Así es, una reacción de sustitución. ¿Quién nos va a servir como sustituyente? El zinc. Limaduras de zinc se agregan al complejo de oro. Entonces el zinc, ¿qué es lo que va a hacer? Va a sustituir al oro, lo va a desplazar. El oro sale, oro sólido, más potasio 2, zinc, cianuro 4. Y se forma el complejo ahora ya no de oro. ¿Qué complejo tenemos ahora? De zinc. Así es. Y es así como se obtiene oro, pues, ¿no? Petróleo. ¿El petróleo qué cosa es? El petróleo es una mezcla de hidrocarburos, ¿no? Petróleo viene de piedra y aceite, pues, ¿no? Aceite en la piedra. Ahora, es una mezcla de hidrocarburos. Como es una mezcla, el problema es separar a los componentes que tiene esta mezcla. ¿De qué está hecha esta mezcla? Esta mezcla está formada por metano, etano, propano, butano, gasolina, aceite, querosene, aceite lubricantes, parafinas, nafta, asfalto, etc. Entonces, ¿qué cosa es el petróleo? Una mezcla de hidrocarburos. Pero para separarlo me voy a aprovechar de algo. Me voy a aprovechar de su punto de ebullición. Cada uno de ellos hierve a una temperatura. No son iguales esas temperaturas de ebullición. Entonces, para separarlo me voy a aprovechar de eso, de la temperatura de ebullición. Si tiene una temperatura de ebullición, tiene una temperatura de condensación. Entonces, se van a condensar cada uno de ellos a una cierta temperatura. Para eso se va a hacer una refinación. ¿Y qué cosa es una refinación? Es una destilación del petróleo crudo. Se inyecta petróleo crudo a 370 grados aproximadamente. El gas, ¿no?, va a comenzar a ascender, y en cada uno de estos niveles, ¿qué va a comenzar a suceder? Una condensación. Los que son gases van a salir, obviamente, van a llegar hasta la parte superior y van a salir. ¿Quiénes van a salir de esa forma? El metano, etano, propano, butano, ¿no? Lo que se condensan a esta altura va a ser la gasolina. Por ejemplo, acá va a salir la gasolina, por acá va a salir aceite, el querosene, aceite lubricante, las parafinas, y en el fondo, ¿quién se va a quedar? El asfalto, ¿no? El asfalto va a quedar en el último, pues, ¿no? Bien, y es así como podemos mencionar algo sobre el petróleo, pues, ¿no? Del petróleo se obtiene la gasolina. La gasolina, acá está, mira, la gasolina. La gasolina está formada por una mezcla de hidrocarburos de 5 carbonos hasta 12 carbonos. Pero quien le da, escucha bien, quien le da la calidad a la gasolina son las cadenas de 8. Entonces, a mí me interesa tener cadenas de 8. Me conviene. Cuanto más cadenas de 8 tiene, mejor es para mí, pues, ¿no? Porque la calidad de mi gasolina será
mucho mejor. Ahora, para medir la calidad de la gasolina se va a ser determinado el octanaje, o también conocido como índice de octano. ¿Qué cosa es el octanaje o índice de octano? Es el número que indica la capacidad antidetonante. Subrayamos aquí, capacidad antidetonante, ¿no? Profesor, ¿y qué cosa es algo detonante? Bueno, acá con respecto a la gasolina, detonante significa la velocidad de reacción que tiene, o el poder de reacción que tiene una gasolina, pues, ¿no? Si esta es muy rápida, una reacción muy rápida, se dice que es muy detonante, y no se busca que sea muy detonante. Las cadenas de 8 son moderadamente detonantes, y entonces eso es lo que se busca, una capacidad antidetonante, pues, ¿no?, de la gasolina. Y el octanaje está midiendo eso. Es el número que indica la capacidad antidetonante de la gasolina. Así es. ¿Quién tiene octanaje 0? Tiene octanaje 0 el N-ftano. ¿Y quién tiene octanaje 100? Octanaje 100 lo tiene el 2,2,4-trimetilpentano, pues, ¿no? Muy bien. Se le agrega ciertos aditivos para controlar esta detonación, porque a pesar de que hay cadenas de 8, sigue habiendo cadenas de 7, de 5, de 6, cadenas que generan una detonación muy fuerte, ¿no? Una reacción muy fuerte, muy rápida. Entonces, para controlar estas detonaciones se utilizan ciertos aditivos. Está pues el tetrametil de plomo, el TMP. El tetrametil de plomo es un aditivo que se le agrega a la gasolina. Pero ¿cuál es el problema del TMP? Que es contaminante, ¿no? Forma partículas de plomo que generan contaminación. También está el tetraetil de plomo, el TEP. Pero el tetraetil de plomo también es contaminante por tener plomo. Entonces esto de acá se busca eliminarlo en la producción de gasolina. ¿Y cuál va a ser su sustituto? Y acá está el compuesto o el aditivo que lo ha sustituido para disminuir la contaminación. Se llama metil terbutil éter, pues, ¿no? Ahí está el metil terbutil éter. Y el metil terbutil éter no va a contaminar el medio ambiente, pues, ¿no? O disminuye drásticamente esta contaminación. En la destilación pueden salir cadenas muy grandes, por ejemplo, cadenas de 16 carbonos. Y a mí me conviene tener cadenas de 8. ¿Qué es lo que hago? Una ruptura, pues hay que romper esta cadena. Para hacer esa ruptura, a ese proceso de ruptura de estas cadenas se llama cracking del petróleo. Entonces vamos a tener cadenas de 8 carbonos. Por ejemplo, acá está la fórmula completa, C16H34 me da C8H18 más C8H16. Muy bien, jóvenes, por acá falta el carbón. El carbón no procede de aquellos pantanos antiguos, pues, ¿no? 30.000 años, 300.000 años. De acuerdo a la antigüedad, cuanto más antiguo sea, más porcentaje de carbón va a tener este carbón, pues, ¿no? 90% de carbón es la antracita. La turba solo tiene 55% de carbón. ¿Qué significa eso? Que la turba es joven y la antracita, ¿no?, es antigua, ¿no? 300.000 años, pues, ¿no? Algo que tenemos que recordar es que un mineral tiene dos partes importantes: la zona del mineral valioso, que es la parte importante, y la parte que no tiene valor económico, que se le llama ganga. La suma del mineral valioso más la ganga, ¿qué me da? La mena. La mena, ¿qué representa para nosotros? El 100%. Entonces, el mineral valioso, que es el A%, más la ganga, que es el B%, deben sumar el 100%. Una tonelada métrica, que es igual a 1000 kilogramos. Muy bien, jóvenes, con eso estamos listos para resolver los problemas. Comencemos. Problema número 1.
Está teniendo, Muy bien, probando, 1, 2, 3. Comenzamos con los problemas. Problema número 1, veamos qué nos dice el problema número 1. ¿Cuál es la clave? ¿Ya has marcado? Sí, yo sé que ya has marcado la clave, pero de todas maneras vamos a verificar claves, pues, ¿no? Hay que verificar las claves. Veamos. Dice la primera pregunta: los minerales constituyen la materia sólida valiosa de la Tierra. Al respecto, seleccione las características inherentes a estos. A. Sólidos amorfos. Amorfos, sin forma, no tienen estructura cristalina. Falso. Sí tienen forma. Entonces, la alternativa A no puede ser. B. Sólidos cristalinos. Ah, eso sí. La B sí. Son sólidos cristalinos. No tienen estructura, pues no tienen una estructura de cristalización. C. ¿Son naturales? Claro, la naturaleza nos provee minerales. Son naturales, correcto. ¿Artificiales? No, artificiales significa creado por el hombre. No, el hombre no ha creado los minerales, pues, ¿no? Composición química definida. Claro, su composición química es definida. Muy bien, composición química definida. Origen inorgánico. Claro, son de origen inorgánico. ¿Verdad? ¿Origen orgánico? No, los minerales no son de origen orgánico. Muy bien, hasta ahí tenemos la B, la C, la E y la F. Entonces, la respuesta, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta sería, dice B, C, E y F, la respuesta es la B. Muy bien, para la primera pregunta es una pregunta teórica, pues, ¿no? Segunda pregunta. En la segunda pregunta dice, el Perú, claro, nuestro Perú es un país minero polimetálico, verdadero, pues, ¿no? La industria minera representa un rubro significativo en la economía del país. ¿Qué significa eso? Que gran parte del presupuesto nacional proviene de la minería. Al respecto, marque la secuencia correcta de verdadero o falso. 1. De acuerdo a su industrialización, los minerales se clasifican como metálicos y no metálicos. Verdadero. Los minerales pueden ser metálicos como no metálicos. Dentro de los metálicos están, pues, lo que hemos visto: la hematita, la calcopirita, la blenda o esfalerita, ¿no? Y los no metálicos serían los diamantes, los depósitos de bayóvar, que son fosfatos, y etc., pues, ¿no? Entonces, la primera es verdadero, ¿no? Pueden ser metálicos como no metálicos. 2. Los minerales metálicos se explotan por tajo abierto o laboreo subterráneo. ¿Qué significa esto de tajo abierto o laboreo subterráneo? Tajo abierto significa que el mineral se encuentra diseminado en toda la zona. Por ejemplo, supongamos que un cerro, por ejemplo, por ahí, por la zona, exista un cerro famoso, y dice por ahí, el cerro tiene oro. Ah, ya. ¿Dónde está el oro? En todo el cerro. Ah, todo el cerro tiene oro. Está diseminado, se encuentra en todas partes. Entonces, cuando es diseminado, lo único que tienes que ir y extraer el mineral, pues, ¿no? Extraer directamente. Pero cuando se dice que se encuentra en vetas, no está diseminado, está concentrado en un punto. Entonces puede estar a 20 metros bajo tierra, en tal zona. Entonces ahí está concentrado nuestro mineral. Entonces, para llegar al mineral hay que cavar, hacer huecos, túneles o socavones. Entonces, cuando yo perforo y entro, ¿no? Entro, hasta llegar a la veta. Entonces, ahí está concentrado en una veta. Y la otra forma es diseminada, está esparcida, pues, ¿no? Entonces, la segunda dice, los minerales metálicos se explotan por tajo abierto, cuando está diseminado, o laboreo subterráneo, cuando se encuentra en vetas. Verdadero. 3. Los minerales de los yacimientos de antamina se procesan para obtener cemento. Jóvenes, no. Antamina, no extraemos de antamina carbonato de calcio, pues, ¿no? Entonces, no es para el cemento. Antamina no está orientada para el cemento. Eso es falso. Profesor, ¿y antamina para qué está orientado? Ah, antamina, ubicada en Ancash, sirve para la extracción de minerales de cobre, zinc, molibdeno y plomo, pues, ¿no? 4. Las menas extraídas de los yacimientos de Marcona. ¿Qué cosa es un yacimiento? Bueno, es una región o una zona donde existe un mineral de valor económico, pues, ¿no? Dice de Marcona, ¿contienen como ganga a minerales de hierro? Falso. ¿Por qué es falso? A ver, detéctalo. ¿Dónde está el error? Ganga, pues. ¿Qué te había dicho de ganga? ¿Qué cosa es una ganga?
es la parte del mineral de menor valor económico. Y no puede estar ahí nuestro hierro, pues, eso está mal, pues. Falso, ¿no? En la ganga nuestra el mineral, pues, ¿no? Falso. Entonces, 2 verdaderos y 2 falsos. La respuesta sería la E. Entonces, por acá pasamos y ponemos que la respuesta es la E. Listo. Problema 2. Problema 3. Hay que completar el cuadro. Mira, hematita, ya la hemos visto. Acuérdate, ¿cuál es la fórmula de hematita? Dime, ¿cuál es la fórmula de hematita? Ahora, dilo. Ya está. ¿Para qué colocarlo? Tú ya lo sabes, pues. Acá. Hierro 2, oxígeno 3. Ahí está la hematita. Por acá tenemos cobre, hierro, azufre 2. ¿Quién tenía esta fórmula? ¿A quién pertenece esta fórmula? Cobre, hierro, azufre 2. Vamos, dime. Esa es la fórmula de la calcopirita. Ya está, muy bien. La galena. ¿Cuál es la fórmula de la galena? La galena es... ¿Cuál es la galena? El sulfuro de plomo. Muy bien. Sulfuro de zinc, ¿cómo se llamaba? Se llamaba blenda, o también llamado esfalerita. Ahí está, es la esfalerita. Entonces la blenda o esfalerita es el sulfuro de zinc, pues, ¿no? Listo, con eso, ¿cuál sería la respuesta? Bueno, ordenando, la respuesta sería... ¿Dónde está? Por acá está. La respuesta sería la C, pues, ¿no? La C sería la respuesta. Problema 3. El problema 4 es operativo, por eso he dejado bastante espacio acá en la pizarra, mira. Nos dicen que tenemos una mena, ¿no? Ya te he mencionado que la mena es el 100%, ¿ah? No lo olvides, ¿sabes qué cosa es la mena? El 100%. Esta mena tiene esfalerita. ¿Y qué cosa era la esfalerita o blenda? Era el sulfuro de zinc. ¿Cuánto tenemos de sulfuro de zinc? Según el problema dice, en una concentradora se trabaja con 970 toneladas métricas de mena que contiene 9,7% de esfalerita. ¿Y qué cosa es la esfalerita? Es el sulfuro de zinc. Más galena. ¿Y qué cosa era la galena? Era el sulfuro de plomo. Ahí está. Al 4,78%. ¿Y el resto qué cosa viene a ser? La ganga, ¿no? La ganga. Muy bien. El problema me pide hallar el porcentaje de zinc y el porcentaje de plomo. ¿Cómo vamos a hallar el porcentaje de zinc y de plomo? Sabiendo que de la mena tenemos una cantidad de 970 toneladas métricas. Ahí está. Mira, vamos a hacer el siguiente razonamiento. Yo lo primero que debo calcular es cuánto sulfuro de zinc tengo. Y después cuánto zinc tengo. Y luego finalmente cuál es el porcentaje de zinc. O sea, ¿cuál es mi procedimiento? Primero, como tengo la mena, ¿qué es lo que voy a hallar primero? Voy a hallar cuánto tengo de sulfuro de zinc. Y después de saber cuánto sulfuro de zinc tengo, voy a hallar cuánto zinc tengo. Y después de saber cuánto zinc tengo, ¿qué debo hacer? Hallar el porcentaje de zinc. Este es mi proceso. ¿Cuál va a ser mi proceso? Yo tengo la mena, que es el 100%. ¿Qué debo hallar? La masa de sulfuro de zinc. Luego, ¿qué debo hallar? La cantidad de zinc. Y finalmente, el porcentaje de zinc. Entonces, ¿cuántas etapas tenemos? 1, 2, 3 etapas para llegar a la respuesta. Veamos la primera etapa. Hallar el sulfuro de zinc. Entonces, vamos a decir, hallando la masa de sulfuro de zinc. Para hallar la masa de sulfuro de zinc, eso va a ser multiplicando la mena, que es el 100%, multiplicado por el 9,7%. Con esto de acá, haciendo esta multiplicación, hallo la masa de sulfuro de zinc. Ahora, viene el siguiente problema. ¿Cómo calculo el zinc? ¿No? Yo sé que ahí tengo el sulfuro de zinc. Para eso necesito saber la relación que hay entre el zinc y el sulfuro de zinc. ¿Cómo cuánto es el zinc? Vamos a ver cómo cuánto es el zinc. El zinc representa su peso atómico, ahí está la separata, peso atómico del zinc, 65. Entonces, el peso atómico del zinc es como 65. Y el peso del compuesto sulfuro de zinc es como 97. Entonces, la proporción es la siguiente. Por cada 97 gramos de este compuesto, tenemos 65 gramos de zinc. Entonces, vamos a establecer un factor de conversión. Vamos a transformar el compuesto, los gramos del compuesto, en gramos de zinc. Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a hallarlo aquí. Entonces, vamos a decir, la masa de zinc, ¿a qué va a ser igual? La masa de zinc va a ser igual a la masa del sulfuro de zinc multiplicado por un factor de conversión, que va a ser 65 sobre 97.
Si nosotros multiplicamos a la masa del sulfuro de zinc por 65, que es el peso atómico del zinc, sobre 97, que es el peso atómico del compuesto, vamos a obtener la masa del zinc. Finalmente, nos preguntamos, yo quiero ahora el porcentaje de zinc. ¿Ya qué cosa es el porcentaje de zinc? Es la masa de zinc sobre la masa de la mena. Todo esto multiplicado por ¿cuánto? Por el 100%. Entonces, la masa de zinc sobre la masa de la mena multiplicado por el 100%, ¿qué me da? El porcentaje de zinc. Y con eso ya tenemos una respuesta. Ahora vamos a hacer los cálculos matemáticos para ver cuánto nos sale esto. Entonces, ¿a qué va a ser igual el porcentaje de zinc entonces? Va a ser igual a la masa del zinc. ¿Pero qué cosa es la masa del zinc? Es la masa del sulfuro de zinc por 65 sobre 97. ¿Pero qué cosa es la masa del sulfuro de zinc? La masa del sulfuro de zinc es la mena multiplicada por el 9,7%. En realidad, ¿acá qué cosa es? La mena multiplicado por el 9,7%, mira. ¿No? Hasta acá tengo esto de acá. Mena por 9,7%. ¿Pero qué cosa es esto? La masa de sulfuro de zinc. ¿Es esto de acá? ¿No? Todo eso multiplicado por ¿cuánto? Por 65 sobre 97. Con eso obtengo esto de acá, ¿no? ¿Qué cosa es? La masa del zinc. Pero la masa del zinc debe estar dividido ¿entre quién? Entre la masa de la mena. O sea, esto de acá debo dividirlo entre la masa de ¿quién? De la mena. Todo esto multiplicado por el 100%. ¿Listo? Ya tenemos nuestro problema planteado, pues, ¿no? Ahora, pero como podemos observar, la mena se repite dos veces, arriba y abajo. ¿Qué va a suceder? Dime, ¿qué va a suceder? Algo va a suceder con la masa de la mena. ¿Qué va a pasar, jóvenes? Un numerador y un denominador que son iguales, ¿qué va a pasar? Se van a cancelar. ¿Está? Claro. Acá, ¿qué cosa representa el 100%? Es la unidad, mira. Ya se eliminó el 100%. Acá me quedó el porcentaje, ¿no? Acá está el porcentaje. Acá tengo 9,7% por 65 sobre 97. Entonces, el porcentaje de zinc, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 9,7, que lo puedo expresar como 97 sobre 10. Eso es 9,7. Multiplicado por 65 entre 97. Y todo eso multiplicado por el porcentaje, mira. Ahí está. ¿Qué va a pasar 97 con 97? Dime. ¿Qué va a pasar 97 con 97? Profesor, 97 con 97 se va a cancelar. Y finalmente 65 entre 10, ¿cuánto es? El porcentaje de zinc va a ser igual, ¿a cuánto? A 6,5%. Y ya hallamos el porcentaje de zinc. ¿Cuánto es el porcentaje de zinc? Es el 6,5%. ¿Listo? Terminamos con esa parte del problema. Hemos hallado el porcentaje de zinc. En esta parte he demostrado cómo hallar el porcentaje de zinc, ¿no? Hemos llegado rápidamente a calcular el porcentaje de zinc. Ahora, para hallar el porcentaje de plomo ya no lo voy a demostrar, lo voy a hacer en forma directa. ¿Cómo se halla el porcentaje de plomo? Atento, Presta atención, mira, no te distraigas, Mira, porcentaje, atención, mira, atención. Alerta. Observa, mira, porcentaje de plomo. ¿Cómo se va a calcular el porcentaje de plomo? Es la masa de plomo. ¿Pero cómo calculamos la masa de plomo? Necesito saber cuánto plomo tenemos. Para eso tenemos la mena. Entonces, ¿la mena qué representa para nosotros? El 100%. No te olvides, ¿Qué representa la mena? El 100%. Pero el plomo está dentro de la galena. ¿Y qué porcentaje representa la galena? El 4,78%. Entonces, ¿qué debemos hacer con la mena? Multiplicarlo por el 4,78%. ¿Con eso qué estoy obteniendo? ¿Qué cosa es esto? Es la masa de la galena. Pero yo no quiero la masa de la galena, yo quiero la del plomo. Entonces debo multiplicarlo por el factor de conversión. Peso atómico del plomo. En tu separata está. ¿Cuánto pesa el plomo? Vamos a ver dónde está. Acá está el plomo. ¿Dónde está el plomo? Ya lo encontré. El plomo pesa 207. Ese 207 le pones arriba, mira. Es lo que pesa el plomo. Y abajo le pones el compuesto, la galena. ¿Cuánto pesa la galena? El sulfuro de plomo. 239. Mira, ahí está la proporción. Con este factor de proporción, ¿qué estás logrando? Obtener la masa de plomo. Como ya tienes la masa de plomo, todo esto de acá lo vas a dividir, ¿no? Esa es la masa de plomo, todo esto es la masa de plomo. Lo divides entre la mena, ¿no? Para hallar el porcentaje. Y todo esto multiplicado por el 100%. Y ya tenemos el porcentaje de plomo. Muy bien. ¿Qué va a pasar mena con mena? ¿Qué va a pasar mena con mena, jóvenes? Se va a anular, se va a cancelar mena con mena.
Esta comita de acá, 4,78, podemos ponerlo como 478 sobre 100. Entonces, el porcentaje de plomo, ¿a qué sería igual? A 478 sobre 100 multiplicado por 207 sobre 239, ¿no? ¿Y el 100% qué cosa es para nosotros? La unidad. ¿Listo? 239 y 478 está en la relación de 1 es a 2. Se simplifica, acá te queda 2, ¿no? 2 por 207, ¿cuánto es? 414. 414 sobre 100. Y 414 sobre 100 es 4,14. Ah, y acá nos quedó el porcentaje. Mira, no hemos usado el porcentaje. Por ciento. 4,14%. Listo. Entonces, ¿el porcentaje de plomo cuánto es? 4,14%. El porcentaje de zinc, 6,5%. Conocidos los porcentajes, tú te preguntas, ¿cuál será la respuesta, profesor? La respuesta sería 6,5% y 4,14% es la C. La respuesta es la C. Listo, hemos llegado a la respuesta en el problema número 4. Muy bien, jóvenes. Problema 4. ¿Quedó claro? Ya, vamos a repetir para aquellos que no me han seguido el ritmo. Miren, nuevamente, el problema de qué está hablando. Está hablando de una mena. Atento, mira, una mena es el 100%. La esfalerita es un mineral, es el sulfuro de zinc, representa el 9,7%. La galena, el 4,78% y es el sulfuro de plomo. Y el resto es ganga. ¿Cuál es nuestro procedimiento? Primero tenemos la mena, que es el 100%. ¿Qué voy a hallar? El sulfuro de zinc. ¿Qué masa tengo de sulfuro de zinc? Luego, ¿qué masa tengo de zinc? Y finalmente hallo el porcentaje de zinc. Para eso, la masa del sulfuro de zinc va a ser igual a la mena multiplicada por el 9,7%. Con esa multiplicación estoy hallando la masa del sulfuro de zinc. Pero yo quiero la masa del zinc, así que la masa del zinc va a ser igual a la masa de sulfuro de zinc multiplicado por un factor de conversión. ¿Cómo se obtiene este factor de conversión? Se obtiene multiplicando por 65 entre 97. Entonces, 65 entre 97, ¿qué significa? 65 gramos de zinc en 97 gramos del compuesto. Con este factor obtengo la masa de zinc. Ahora, yo quiero el porcentaje de zinc. ¿A qué va a ser igual eso? La masa de zinc sobre la masa de la mena, multiplicado por el 100%. Con eso obtenemos el porcentaje de zinc. Muy bien, jóvenes, ese es el procedimiento del problema número 4. Pasamos al problema número 5. Dice, señala el nombre de los procesos metalúrgicos representados a través de las siguientes ecuaciones químicas. En la primera tenemos a la hematita con carbón y me forma hierro más dióxido de carbono. Jóvenes, la primera es una reducción. No olvides, el carbono, ¿qué cosa era? Nuestro agente reductor. Entonces, esto de acá, ¿cómo se va a llamar? Reducción. Número 2, tienes el sulfuro de zinc. Ahí tienes a la blenda. Con oxígeno te da el dióxido de azufre más óxido de zinc. ¿Qué cosa era eso? Acuérdate, eso era la tostación, pues se está tostando, pues. Eso es la tostación, ¿no? 3, mira, está el oro y está el cianuro de potasio. ¿Cómo se llamaba ese proceso? Muy bien, a eso se llama cianuración. Ahí está la cianuración, ya lo hemos hablado. ¿Qué cosa es una cianuración? Y finalmente, sulfato de zinc y zinc al 99,99%. Eso es un refinamiento electrolítico. Refinamiento electrolítico. Con esto de acá, la respuesta, ¿cuál sería? La respuesta sería la D. La respuesta es la D. Entonces, ya tenemos la respuesta acá. ¿Cuál es la respuesta? La D. Problema número 6. En el problema 6 te dan, mira, es una ecuación estequiométrica, donde te dicen, se agrega 3,25 toneladas métricas de zinc. ¿Cuánto oro se produce? Con un rendimiento del 90%. Entonces acá tenemos un rendimiento del 90%. ¿Cómo se hace esto de acá? Acá el zinc, ¿no? Está en relación de 1 mol de zinc, 2 moles de oro. La proporción es de 1 es a 2. ¿Cuánto es la masa de 1 mol de zinc? El zinc tiene como peso atómico 65. Entonces acá la proporción es como 65. 1 mol de zinc es 65. Y 2 moles de oro, ¿es como cuánto? 2 por el oro. ¿Y cuánto pesaba el oro? 197.
2 por 197. ¿Cuánto oro se está produciendo? No lo sé, es X, es lo que yo quiero hallar. X, ¿a qué sería igual entonces? X sería igual a 3,25 por 2 por 197, todo sobre 65. Pero jóvenes, esto de acá, X, ¿qué representa? El X, lo que se va a obtener solamente es el 90%. Entonces, esto de acá, esta masa que hemos calculado, es el 100%. Como solo quiero el 90%, porque es lo que dice el problema, 90%, entonces, ¿cuánto sería eso? Eso va a ser Y. Entonces, Y, ¿a qué sería igual? Y sería igual a 3,25 multiplicado por 2, multiplicado por 197, multiplicado por el 90%, todo eso sobre 65 y multiplicado por el 100%. Listo. Porcentaje se cancela con porcentaje, un 0 se va con un 0. Acá está la relación de 1 es a 5, este es 0,05. Y operando acá, ¿no?, nos va a salir aproximadamente 17,73 toneladas métricas. Y con ello la respuesta, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta es la A. Ahí está. Nuestra respuesta es la A. Problema número 6. Problema número 7. En el problema número 7, ¿qué dice el problema 7? Dice, el carbón se formó por la descomposición de vegetales, mira, preexistentes, dando lugar a variedades cuya composición promedio en carbono depende de la antigüedad de su formación, tal como, y ahí está toda una lista, turba, lignito, hulla y antracita. El poder calorífico de cada uno de ellos aumenta hacia abajo. ¿Quién tiene mayor poder calorífico? La antracita. ¿Quién tiene menor poder calorífico? La turba. Profesor, ¿y por qué tiene menor poder? Porque tiene menor porcentaje de carbón. El que tiene menor porcentaje de carbón, ¿no?, tiene menor poder calorífico. El que tiene mayor porcentaje de carbón tiene mayor poder calorífico. Entonces va desde menor a mayor. Muy bien. En el problema 7 dice, 1. La turba es la variedad que representa a los carbonos jóvenes. Claro, pues. Esto de acá, la turba representa a los jóvenes. Entonces la turba representa a los jóvenes. Eso es verdadero. Entonces ponemos por acá, esto es verdadero. En la segunda, si en la cuenca de Alto Chicama se localizan mantos de antracita, ¿se puede decir que es uno de los yacimientos más antiguos del Perú? Claro, el yacimiento es donde encontramos a nuestro carbón, pues, ¿no? Y este carbón, ¿es antiguo o no es antiguo? Sí, porque la antracita es muy antigua. Verdadero. 3. El carbón lignito, localizado en yacimiento de Tumbes, tiene mayor poder calorífico en comparación con el carbón antracita. Dice, ¿el lignito tiene mayor poder que la antracita? A ver, ¿el lignito tiene mayor poder que la antracita? No, falso. El lignito tiene menor poder que la antracita. Entonces la antracita es mayor poder calorífico. El lignito es menor poder calorífico. Entonces, ¿quién tiene el poder calorífico? La antracita, mayor poder calorífico. Entonces la tercera, ¿cómo sería? Falso, pues no, falso sería. ¿No? Falso. Verdadero, falso. ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta sería la D. La D sería la respuesta. En la pregunta 8 hay que relacionar las letras, ¿no? Cada una de las letras A, B, C y D, pues, ¿no? ¿Qué cosa era la gasolina? Era una mezcla de hidrocarburos, de carbono 5 hasta carbono 12. Ya te lo había explicado, pues, ¿no? Esa es la gasolina. Entonces dice, ¿gasolina con cuál letrita iría entonces? Dice, mezcla líquida desde pentano a dodecano, pues, ¿no? Es la letra C. Entonces acaba la letra C. ¿Qué era un cracking? El cracking es la ruptura. Cracking es ruptura de cadenas muy grandes, como de 16 carbonos, para obtener cadenas de 8. Entonces, si es ruptura, ¿cuál es ruptura? La D, pues no, ruptura de hidrocarburos de elevado peso molecular, la D. Refinamiento. El refinamiento estaba relacionado con la destilación, separando los diferentes componentes del petróleo, aprovechando su punto de ebullición. Entonces dice, separación de hidrocarburos del petróleo crudo, esa sería, pues, ¿no? Ese sería refinamiento. Entonces acá va la B. ¿Qué cosa es debutanación? La debutanación significa la separación de los gases del petróleo, metano, etano, propano, butano. Entonces es una debutanación. Extracción de gases del petróleo, la A.
observo esta relación CDBA, y la respuesta, ¿cuál sería, jóvenes? La respuesta sería la C. Ya tenemos respuesta para el problema número 8. Para la pregunta número 8, la respuesta es la C. Listo. Problema número 9. Vamos por la gasolina. Pregunta número 9. ¿Qué dice el problema número 9? Dice, marque la secuencia correcta respecto a la gasolina, te dice, ¿no? La gasolina, mira. Su combustión incompleta produce CO2 y agua. Jóvenes, hay dos tipos de combustión. La combustión completa y la combustión incompleta. ¿Cómo sabes que estás frente a una combustión completa? Sabes que estás frente a una combustión completa porque se forma CO2, ¿no? Dióxido de carbono. Y sabes que es una combustión incompleta porque se forma CO. Dice acá, su combustión incompleta produce CO2 y agua. Si es CO2 sería completa, pero no, pues el problema te dice incompleta. Falso. Entonces la primera, ¿cómo es? Falso, pues, ¿no? Falso es la primera, ¿no? La segunda, el octanaje o índice de octano, ¿mide su capacidad detonante? No. Falso, mide su capacidad antidetonante, ¿no? El octanaje o índice de octano mide su capacidad antidetonante, no detonante, antidetonante. 3, el eneftano presenta un índice de octano igual a 0, eso es verdadero. Verdadero, ¿no? El eneftano presenta un índice de octano igual a 0, verdadero. Entonces, falso, falso, verdadero. ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta sería la A. Listo. Problema número 10. En el problema número 10 nos están hablando pues del gas de camisea, mira. Entonces el gas de camisea, ¿no? Es un gas natural, pues, ¿no? ¿Qué cosa es el gas de camisea? Es un gas natural, ¿no? Gas natural. Entonces los gases naturales, ¿cuál es la composición de un gas natural? La composición de un gas natural tiene la siguiente composición, mira, tiene metano, ahí está, tiene metano, el CH4 de 91 a 95%. O sea, casi todo el gas natural o el gas de camisea, ¿qué cosa es? Metano. Pero no significa que es el único gas que existe, hay otros gases, por ejemplo el etano, C2H6, de 2 a 6% de etano. Propano, C3H8, de 0 a 2%. Dióxido de carbono, de 0 a 2%. Pentano y otros, de 0 a 2%. Nitrógeno, de 0 a 1%. Muy bien, entonces ya tenemos los componentes del gas de camisea o el gas de pantano. Pues no, los pantanos tienen esa composición. ¿Qué nos dice el problema número 10? Dice, la explotación de los yacimientos del gas de camisea en la región Cusco se inició en el Perú en agosto de 2004. Las reservas son del orden de los 8,7 trillones de pies cúbicos de gas y de 545 millones de barriles de hidrocarburos líquidos. Indique la secuencia verdadero o falso para las siguientes afirmaciones. El gas de camisea está compuesto principalmente de propano. Nos están hablando del propano. O sea, ¿está formado de propano principalmente? No, falso. Está formado principalmente de ¿qué cosa? De metano. Entonces la primera, ¿cómo es? Falso. No, falso. La segunda, para transportar el gas natural es necesario separarlo de la gasolina y del GLP. Verdadero. Hay que separarlo, pues, ¿no? Verdadero. Claro, no solamente hay metano, también hay gasolina, ¿no? Y otros gases que hay que separarlo, ¿no? El gas licuado de petróleo y la gasolina hay que separarlo, ¿no? Hay que separarlo del gas, pues, ¿no? 3. ¿El gas natural es un combustible más limpio y barato que la gasolina y el petróleo? Claro, la gasolina, ¿no?, contamina, el petróleo contamina. En cambio, el gas de camisea, el nivel de contaminación es mínimo, pues, ¿no? Entonces, el gas natural es un combustible más limpio, verdadero, ¿no? Verdadero. Es un gas más limpio. 4. La ecuación que representa la combustión completa del gas natural es, acá nos ponen C3H8. Jóvenes, ¿qué cosa es C3H8? ¿Recuerda? ¿Qué cosa es esto? Propano.
¿Y el propano es el componente principal del gas de camisea? No. ¿Qué cosa es el componente principal del gas natural? Metano. ¿Qué está mal acá? Acá deben haber puesto al metano, no al propano. Entonces la cuarta, ¿cómo es? Falso. Entonces, falso, verdadero, verdadero, falso. La respuesta es la B. Entonces ponemos por acá que la respuesta es la B. Muy bien. Entonces ya hemos resuelto los problemas de la cepa grata. Muy bien, jóvenes, esto sería todo. Nos vemos hasta la próxima semana. Semana número, ¿qué sigue? 18, no te olvides, ¿eh? La siguiente semana vamos a hablar sobre la contaminación ambiental. El día de hoy hemos terminado con todo lo que son recursos naturales. Bueno, estudien, jóvenes, solo queda poco tiempo. Les deseo lo mejor. Hasta luego.